Un joven y su padre caminaban por un sendero polvoriento. El sol de mediodía bañaba el paisaje en tonos dorados. Al llegar a una curva, el padre se detuvo y con una mirada penetrante preguntó a su hijo: ¿qué escuchas además del canto de los pájaros y el susurro del viento? El niño, intrigado, cerró los ojos y prestó atención. Al cabo de unos segundos respondió: escucho una carreta, papá. El padre, sonriendo, le dijo: sí, hijo mío, una carreta vacía. El niño, intrigado, le preguntó: papá, ¿cómo sabes que la carreta está vacía si no la estás viendo? El padre contestó: es muy fácil saberlo, hijo. Cuando una carreta está vacía, hace mucho ruido. Y cuanto más vacía está, tanto mayor es el ruido que hace. Esta historia o parábola nos refleja muy bien lo que sucede con muchos religiosos hoy en día. Hacen mucho ruido, hacen mucho alarde, pero por dentro están muertos. Por dentro están vacíos. Y qué curioso que mientras más presume, más se jacta una persona, más habla, más vacía y más muerte está en su interior. Ellos alardean de su gran espiritualidad, de su gran estilo de vida, de lo agradecido que está Dios con ellos por lo bueno, lo perfecto y lo maravilloso que ellos son. Dicen como el fariseo, ¿no? Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Le suena familiar? Todo este ruido que hacen es quizás de la señal del vacío que tienen en su interior. Han surgido tantos movimientos religiosos así, que buscan colocar la atención no en Dios, sino en ti, en que tú puedes hacerlo, en que tú eres la solución, en que tú eres el centro del universo, en que es tu obediencia la que va a ganar el favor de Dios. Hoy en día está muy de moda el movimiento judaizante, que infla el ego de las personas y pone su fe en rituales religiosos en vez de en Dios. Ahora ellos hablan en supuesto hebreo, mal hablado, pero supuestamente ellos es hebreo. Obligan a la gente a guardar las leyes civiles de Israel, como circuncidarse, guardar el sabbat o hacer la dieta kosher. Ellos viven de apariencias. Aparentan ser gente piadosa, gente religiosa, pero por dentro, ¿qué encontraremos? Esta es simplemente una religión de apariencias y este es el título del sermón de hoy. La religión de las apariencias, porque estas personas solamente viven de apariencias. Y el tema central del texto que acabamos de leer es el siguiente: una obediencia externa es vana sin un cambio interno. Lo repito, una obediencia externa es vana, no sirve para nada si no hay un cambio interno. Pablo nos da las características de una persona religiosa y legalista, que son 4. La primera es una jactancia orgullosa, de los versículos 17 al 20. Una jactancia orgullosa. La segunda característica que nos da es un mensaje hipócrita, de los versículos 21
al 24. La tercera característica es una religión externa, una religión simplemente de apariencias, de los versículos 25 al 27. Y en cuarto lugar, un falso cambio interior. No lo tienen, no tienen un cambio interior, están vacíos, de los versículos 28 al 29. La primera característica de una persona religiosa, legalista, es una jactancia orgullosa. Tiene una falsa seguridad en sus creencias, en su obediencia. Y para entender este primer punto, recordemos que Pablo está condenando literalmente a todos los gentiles del mundo. Comenzó con los gentiles depravados en el capítulo 1, incivilizados, y en el capítulo 2 condenó a los gentiles religiosos y moralistas, que se sentían muy buenas personas, pero que el juicio de Dios viene contra ellos. Y ya entendemos por qué Pablo a lo mejor era tan odiado en el Imperio Romano. Si muchos predicadores de hoy predicaran el mismo evangelio que Pablo predicó, sus iglesias estarían vacías. Pablo nos dice de que los gentiles, aunque no tienen la ley, van a ser juzgados por la ley que él puso en la conciencia, en el corazón humano. Esto es una gracia general que se nos dio, una revelación general por la creación y por nuestra conciencia. Así que nadie tiene excusa. Todos vamos a ser juzgados. Y cada uno va a pagar conforme a sus obras, sea quien sea. Y como dice Paul Washer, seguramente los judíos al oír a Pablo condenar a los gentiles, aplaudieron. Pablo, amén, así es, tienes razón. Todos esos gentiles paganos, incircuncisos, merecen la ira de Dios, merecen el juicio de Dios. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Pero Pablo luego se voltea a ellos y los señala y le dice: tú, judío, eres tan pecador como un gentil incircunciso. Y esto sería un golpe tremendo para los judíos. Es algo impensable, porque ellos veían a los gentiles como gente maldita por Dios, fuera del pacto de Dios y de su pueblo. Eran como perros que no tenían nada que ver con la familia de Dios. Y Pablo les dice: ustedes están en la misma condición que los gentiles. Dice desde el versículo 17 al 20. Ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor, porque la ley así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Ellos están confiados en su linaje, en su religión, y creen que están bien delante de Dios, sencillamente porque han nacido judíos, porque tienen sangre judía y porque son parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Ellos se jactan de su elección, de la gracia especial que Dios tuvo con ellos. Dios no escogió a los gentiles en el antiguo pacto, escogió fue a los israelitas. A los judíos tuvo una gracia especial hacia ellos y los escogió. Y ellos se jactan de su elección. Dicen: somos el pueblo escogido de Dios. Y se lo presumen y se lo echan en la cara a todos. Pablo dice: tienen el sobrenombre de judío, un sobrenombre de honor, de gloria. Los judíos alardeaban de tener el Dios verdadero, pero se olvidaron de que nunca fue por ellos. Dios no los escogió porque ellos fueran especiales o más importantes que el resto de los pueblos. No, Dios los escogió porque eran el pueblo más pequeño, el pueblo más insignificante, y con ellos Él se glorificó. Pero ellos se inflaron
de orgullo, de prepotencia. Y muchos reformados de hoy también se han inflado de orgullo. Dicen, Dios nos escogió desde los demás pueblos y se sienten orgullosos. Hermano, la doctrina de la elección debe humillarnos, porque si Dios nos escogió y nos salvó, no es por lo importante o buenos que somos. Fue precisamente porque éramos los más viles y miserables de este mundo. Y no debemos llenarnos de orgullo. Ellos creían que estas bendiciones los hacían superiores a los gentiles. Pero Pablo le va a demostrar que no es así. Dice, tú te apoyas en la ley de Dios. Y esto es una ventaja. Dios le dio una ventaja a los judíos que no nos dio a nosotros, los gentiles. ¿Cuál es? Que les entregó la ley, la Biblia, la palabra de Dios. Esto es un privilegio, es una ventaja. Dios se dio a conocer a los judíos, pero solamente tener la ley de Dios no te va a salvar. Queridos hermanos cristianos, tener la Biblia debajo del brazo no te va a salvar, sino la fe que tengas en Cristo que se revele en esa palabra. La ley no iba a salvar a los judíos, la ley iba a revelar a Cristo, iba a llevar a los judíos a Cristo para que Cristo los salvara. Pero ellos perdieron el foco, pusieron su mirada en la ley y no en Dios. Separaron la ley de Dios, adoraron más a la ley y la observancia a la ley que a Dios mismo. Y se apoyaban en su conocimiento. Simplemente se quedaron en el saber, en el conocer, y creían que por ese conocimiento Dios iba a agradar de ellos. Dice, te glorías en tu Dios, te enorgulleces de tu Dios. Estaban orgullosos de conocer a Dios y de que su Dios era el Dios supremo, pero simplemente usaban el nombre de Dios para jactarse de Él, y no porque se gloriaran en Dios mismo, no porque se gloriaban en Él en sí. Ahora, estos judíos conocen la ley de Dios. Ellos conocen esta revelación especial que Dios le ha dado a su pueblo. Dice, conoces su voluntad. Cristiano, tú también tienes la palabra de Dios, tienes la Biblia, y eres más privilegiado todavía, la tienes entera, completa. Ya tienes toda la revelación de Dios allí. Pero esto también es una navaja de doble filo y ya vamos a ver por qué. Dios no solamente se dio a conocer, Él reveló su voluntad a su pueblo. Ellos conocían su palabra, sus pactos, sus decretos, sus mandamientos. Dios se dio a conocer tremendamente a los judíos. Y Pablo dice, son instruidos por la ley. Es un privilegio, hermano. Es un privilegio ser instruido en la palabra de Dios, en poder tener su palabra y ser guiado por ella. Pero conocer más la palabra nos da más responsabilidad, porque tenemos más privilegio. Y se nos va a pedir más cuenta todavía a nosotros que conocemos su palabra. Los judíos no entendieron el propósito de la ley. No entendían que la ley reflejaba la santidad de Dios, reflejaba la moralidad de Dios, su carácter. Pero ellos no lo entendieron. Ellos se quedaron en que la ley era lo que yo debo obedecer. La ley es en sí misma un fin, no un medio. Y no entendieron de que la ley, su propósito es mostrarnos que todos somos pecadores y necesitados de la gracia de Dios. Como judíos, ellos aprobaban lo que era mejor. Dios mismo le dio un estándar de lo que es bueno y de lo que es malo. Y ellos alardeaban tanto de conocer la ley que se hicieron sus propias tradiciones. Al intentar supuestamente guardar la ley, pusieron más mandamientos y más barreras que la ley no decía por ningún lado. Y comenzaron a poner más énfasis en sus tradiciones que en lo que Dios les había dicho.
Ellos se creen maestros y guía de los ignorantes. Ellos confían en 5 cosas, dice Pablo aquí. La primera, confían que son guía de los ciegos. Segunda, que son luz de los que están en tinieblas. Tercero, que son instructores de los ignorantes. Cuarto, que son maestros de los niños. Y quinto, confían que tienen en la ley la clave del conocimiento y la verdad. Ellos confían en que son guías de los ciegos, ¿no? Porque como un ciego vas a guiar a otro ciego. Ellos se jactan que ven muy bien. Y porque dicen que ven, su condenación es aún mayor. Ellos se creían un punto de referencia para todos. Y en el antiguo pacto sí lo eran. Eran el punto de referencia para el mundo que Dios puso para reflejar su gloria y darse a conocer a las demás naciones. Todas las demás naciones estaban ciegos en su pecado. Ellos eran luz para los que estaban en tinieblas. Los gentiles no conocían la ley, no conocían a Dios y necesitaban escuchar su palabra para poder conocer a Dios. Allí ellos eran luz para los que estaban en tinieblas espirituales y llevaban el evangelio a todas las naciones. Eran instructores de los ignorantes, porque todos necesitaban ser instruidos en la palabra de Dios, la que da vida y santifica. Pero ahora los judíos, que tienen aires de superioridad, se creen maestros de los paganos, alardeando de su sabiduría, de cuánto ellos saben, de cuánto ellos conocen. Pero muy pronto se van a dar cuenta que ellos mismos están ciegos y en la misma oscuridad que dicen que están los paganos. Dicen que son maestros de niños porque los judíos se aprendían desde jóvenes grandes porciones de las Escrituras, grandes porciones de la Torá, de memoria. Y sin embargo, cuando crecían, vamos a ver que no las obedecían. Se parece mucho a los niños en la escuela dominical, pero no porque un niño se aprenda un capítulo entero de la Biblia, eso nos garantiza de que cuando sea grande realmente lo va a obedecer o lo va a cumplir. Ellos confiaban en que tenían en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Se apoyaban en la ley en sí, pero no se apoyaban en el Dios que les dio la ley. Ellos nunca entendieron que la ley los guiaría al Mesías, que la ley los guiaba a Cristo. Cristo es el fin en sí mismo, mis hermanos. La fe que depositamos en Él es lo que va a salvarnos, no las observancias de la ley. Y ahora ellos tienen mayor responsabilidad por las bendiciones que recibieron. Los gentiles no fueron tratados así. Los gentiles no recibieron ni la ley, ni el conocimiento tan pleno de Dios como los judíos. Por lo tanto, ellos tienen más responsabilidad para con ellos. Y aún así no lo cumplieron. Por eso Jesús dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ustedes creen que en la ley tienen la vida eterna, pero no se dan cuenta de que ellas dan testimonio de mí. Ellas los guían a mí. Juan 5:39. Como dice Sujel Michelén, todos somos fariseos en recuperación. Cada vez que te jactas de algo que hayas hecho, cada vez que te presupones que te has ganado el favor de Dios por tu obediencia, has caído en la trampa del moralismo cristiano. Cada vez que pones la confianza en tu obediencia, en lo que tú haces, en lo que tú sabes, en cuán bueno tú eres, has caído en el moralismo cristiano. Y tú, amigo, amiga, ¿qué tanto te jactas de tu relación con Dios? ¿Qué tanto presumes que eres un hombre o una mujer espiritual, cristiano, cristiana? ¿Cuánto presumes del conocimiento que tienes de la palabra de Dios?
¿Cuánto presumes de tus clases, de cuántos versículos te sabes de memoria? ¿Crees que eres tan sabio y tan iluminado que puedes enseñarle a cualquiera que se te pase por al frente? A pesar de los privilegios que tenían los judíos, Dios no va a ser la excepción con sus juicios. Vean los profetas, cómo juzgaron siempre a Israel por su pecado. Ellos no tienen una coronita, no tienen un privilegio. Y tú tienes un privilegio mayor, que tienes la palabra de Dios, que estás en esta iglesia y que conoces a Jesucristo. Pero no estás exento del juicio de Dios. Puedes que digas que no, que tú no te crees superior a nadie, que tú no crees que puedes enseñar a todos, pero con tu actitud puedes hacerlo. Te la vives criticando a los demás, te la vives enseñando y aconsejando a cualquiera que se te pasa por el medio, aunque esa persona no te pida consejo. ¿Quieres enseñar siempre? ¿Quieres imponerte y presumir cuánto sabes? ¿Siempre quieres tener la razón sobre los demás? Entonces estás siendo un legalista. Estás siendo una persona que se jacta en su arrogancia. Pero realmente tú vives esto que enseña. Nos llevas al segundo punto. O tienes un mensaje hipócrita. Segundo punto, mensaje hipócrita. Estas personas tienen una máscara. Dan un mensaje, quieren enseñar a todo el mundo, pero ni ellos viven lo que predican. Miren, versículo 21 al 24. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no debes robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que detestas a los ídolos, robas en los templos. Tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Nos encanta enseñar a otros, pero vivimos lo que enseñamos. Hermano, los legalistas son unos hipócritas, porque no viven como dicen que los demás deben vivir. Pablo dice, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Veo un gran contraste con el versículo 1 de este mismo capítulo, que Pablo dice, por tanto tú que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién quieras que seas, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Tú que enseñas a otros, tú que juzgas, que le ordenas a otros, ¿te juzgas a ti mismo? ¿Te enseñas a ti mismo? ¿No haces contigo mismo lo mismo? Por eso Jesús dijo, así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Mateo 23, del 3 al 4. Imponen sobre nosotros tradiciones y mandamientos que ni ellos mismos obedecen. ¿Eres como ellos? ¿Te has revisado para ver si tú haces lo mismo que tú le enseñas a otros que hagan? Tú que predicas que se debe hacer esto, aquello y lo otro. Tú que predicas que no se debe hacer esto y aquello y lo otro, ¿lo haces? Pablo nos da 3 ejemplos de eso. Tú que predicas que no se debe robar, tú robas. Tú que dices que no debes cometer adulterio, adulteras. Tú que detestas a los ídolos, robas de los templos paganos. Y tú puedes decir, bueno, yo nunca he robado nada. ¿Has descargado cosas piratas? ¿Ya has robado? Yo nunca he adulterado, yo nunca le he sido infiel a mi pareja. ¿Has visto y codiciado a otra persona que no sea tu esposo, tu esposa?
Aquí Pablo pone un ejemplo muy común en su época, que los judíos creían que por robar un templo pagano y vender sus ídolos para ganar cierto dinero, como eran ídolos paganos, no era pecado. Y estaban robando y lucrando con las idolatrías. Es hipocresía, es sacrilegio, como dices en otra versión. También se puede referir a tomar parte de las ofrendas del templo para ellos mismos. Muy común en las iglesias de hoy que toman de las ofrendas que dan los hermanos y se los agarran para ellos. O roban estos ídolos y los venden para su propio beneficio. Y tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Esta es la conclusión de Pablo. Así que ellos conocen, escuchan la ley, pero son unos oidores hipócritas, no son hacedores de la ley. Y su hipocresía deshonra a Dios. Y por eso el legalismo es tan peligroso, porque hace que el nombre de Dios sea insultado, mancha el nombre de Dios. Porque está escrito, dice Pablo, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Aquí Pablo está citando al profeta Isaías y al profeta Ezequiel. En Isaías 52:5 dice: mi pueblo es llevado injustamente. Los que lo dominan lo hacen aullar de dolor, y mi nombre es blasfemado todo el día y sin cesar. O sea, Dios permitió que ellos fueran llevados cautivos por los babilonios por causa de su pecado. Y todos se burlaban. ¿Dónde está tu Dios, Israel? Que destruimos Jerusalén, que los llevamos cautivos. ¿En dónde está tu Dios? Por culpa del pecado de Israel, el nombre de Dios era burlado, era manchado, era blasfemado. ¿Y por qué Dios luego los liberó? Porque ellos se lo merecían, porque Dios le dio lástimas y cosas, los israelitas. No, en Ezequiel 26, desde el 21 al 23, lo dice: me ha dolido ver que mi santo nombre ha sido profanado por el pueblo de Israel entre las naciones a las que fueron llevados. Por eso dile al pueblo de Israel que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevados. Pero yo santificaré la grandeza de mi nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones. Y cuando delante de sus ojos yo sea santificado en medio de ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo hizo por amor a su nombre, para que su nombre fuera santificado entre las demás naciones, para su gloria. Obviamente por amor a su pueblo, pero en última instancia no fue porque él se lo mereciera, fue simplemente por gracia y por misericordia. Y qué triste, hermano. Qué triste que por culpa de la hipocresía de los judíos que tenían la ley, el nombre de Dios era manchado, igualmente en esta época. Ellos conocían y enseñaban la ley, pero no la cumplían. Y por eso mismo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15, 7 al 8. Las consecuencias de la hipocresía del pueblo de Dios es que el nombre de Dios sea ultrajado y no sea glorificado. Y este es el mayor pecado que podemos cometer. Y por culpa de los hipócritas, tanto de los judíos en aquella época como hoy en día nosotros los cristianos, el nombre de Dios puede ser insultado. Todos dicen que el cristianismo es una falsedad, es una mentira, porque todos los que están en las iglesias son unos hipócritas. Es triste esto.
Es muy triste que el nombre de Dios sea blasfemado por culpa de los falsos cristianos, de los falsos convertidos. Por eso el mundo juzgará a Dios por medio de nuestra manera de vivir. Y eso tiene que hacernos tomarnos el cristianismo en serio. El mundo va a juzgar quién es Dios por la forma en la que tú vives. Eres tan perfecto, te sientes tan intachable que crees que no necesitas el Evangelio. Tienes una máscara de cristiano puesta los domingos y enseñas a los demás cómo deben vivir, pero tú no vives lo mismo. Vives y aconsejas, enseñas a otros, pero vives en la hipocresía. Tu vida hace que el nombre de Dios sea glorificado o que el nombre de Dios sea blasfemado. Sugel dice, Pablo nos está librando del error de confiar en nuestra confesión de fe en Jesucristo si nosotros somos una contradicción andante de esta fe que profesamos. O sea, si yo me siento seguro de mí mismo, simplemente porque confesé, soy cristiano y Jesús es mi Señor, pero mi manera de vivir contradice esa profesión de fe, entonces Pablo dice, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano, porque la fe sin obras está muerta. Es simplemente una religión externa, lo que nos lleva al tercer punto. Es una religión externa. Las apariencias es simplemente una fachada, pero las apariencias engañan. Lo que importa es lo que está en el interior. Versículos 25 al 27. Es verdad que si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, no lo considera como si estuviera circuncidado. Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti que desobedeces a la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Ellos hicieron de las señales que Dios les dejó, simplemente rituales, tradiciones de hombres. Y no entendieron que los actos externos no sirven en sí mismos. Son simplemente signos, son simplemente símbolos de una realidad que sucede interiormente. ¿Cómo así, hermanos? Mira, Pablo dice, si obedeces la ley, la circuncisión será provechosa. ¿Cómo que provechosa? La bendición y el pacto de Dios con Abraham y con los israelitas se hizo con una marca muy particular. Se evidenció, se recordó con una marca física. ¿Cuál era? La circuncisión. La circuncisión es cortar la punta de la piel del pene. Y era la señal o la evidencia que éramos de la nación escogida de Dios. Era una señal, un símbolo de que somos parte del pueblo de Dios. Por eso aprovecha como un acto de amor y sumisión a Dios, recordando este es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y era un privilegio llevar la marca del pueblo de Dios en el cuerpo. Era una señal de consagración y de fidelidad a Dios. Yo me consagro a Él, yo le pertenezco a Él. Y también simbolizaba la mortificación del pecado. Yo corto el pecado de mi vida, yo corto el pecado de la depravación, lo corto de raíz. Incluso era tan importante que Dios consideraba que todo varón que no fuera circuncidado estaba excluido de la familia del pacto, porque había roto el pacto. El incircunciso no estaba en el pueblo de Dios. Sugel dice, la circuncisión era la firma del acuerdo entre Dios y los israelitas. Era una señal sangrienta y dolorosa
que simbolizaba la realidad de que Israel había sido cortado desde todas las naciones de la tierra para ser una posesión exclusiva de Dios. Israel fue cortada y tomada como una posesión exclusiva de Dios. Y era una marca dolorosa porque mostraba lo que implicaba violar los acuerdos del pacto. Porque tal persona era que cortada del pacto de Dios. Así que sí, era provechosa. Pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. Ahí está. Pablo dice, ¿de qué te sirve estar circuncidado? Que es simplemente un símbolo, una señal externa, si tú no obedeces la ley. Si tú no eres verdaderamente judío, no te sirve de nada. Los judíos se centraron solamente en la circuncisión física, no en lo que significaba la circuncisión. Era algo más profundo, algo más intenso, que se trataba de algo que ocurría en el interior de la persona. Pero ellos no, ellos se quedaron solamente en el símbolo, en el signo, y no en lo que significaba ese símbolo. Porque Dios mide nuestra devoción, nuestro amor, nuestra adoración, no por lo que yo le diga, no por lo bien que yo ore, no porque yo me bautice o porque yo haga la Santa Cena o actos simbólicos externos. Dios mide mi adoración, mi amor, mi devoción a Él por mi obediencia a su palabra. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Así que todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Versículo 12 de este mismo capítulo. Ellos tenían la ley y por lo tanto van a ser juzgados más severamente por la ley. Como dice John MacArthur, un judío que transgredía todo el tiempo la ley de Dios estaba tan lejos o tan cerca de la salvación como cualquier gentil incircunciso. Y esto era una ofensa para los judíos. Yo estoy circuncidado. Y Pablo dice, no, si tú estás circuncidado, pero desobedeces la ley, eres un incircunciso. Era una cachetada directamente cultural para el judío. Pero la obediencia, mis hermanos, vale más que la ceremonia. Por eso Pablo concluye, por tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, no se le considera como si estuviera circuncidado. El que cree en Cristo, el que es regenerado y obedece la palabra de Dios, es más judío que los judíos circuncidados que no creen en Cristo. Tienen más favor de Dios que un judío circuncidado incrédulo. Sin embargo, el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti. Ahí está. Wow, un gentil que obedece la ley de Dios es una bofetada para un judío que tiene la ventaja de la ley. Los cristianos gentiles van a juzgar a los judíos. Los incircuncisos cristianos van a juzgar a los circuncisos judíos incrédulos. Wow. Porque ellos no viven conforme a la señal que llevan en su cuerpo. Y aunque la tengan, Dios va a tomar en cuenta como que si no la tuvieran. A ti que desobedeces la ley, a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado, tú vas a ser juzgado. Esto es legalismo. Yo sigo los rituales, yo sigo la ley, pero en mi interior no sucede nada. Y qué triste que muchos mundanos de hoy vivan mejor que nosotros que nos llamamos cristianos. Debería hacernos reflexionar y ver qué estamos haciendo, mis hermanos. Tú te aferras a los medios, tú te aferras a los sacramentos, a las ceremonias, en vez de aferrarte a Dios y tener una vida de obediencia y adoración a Él. Tienes
una práctica católica que se centra únicamente en rituales, en obediencia, en sacramentos, pero no en una relación personal con Dios? ¿Crees que esta adoración superficial, que es simplemente externa, es la que Dios quiere? ¿Eres un evangélico con prácticas ritualistas, judías, y crees que la obediencia vas a salvarte en aquel día? ¿Tu obediencia imperfecta a la ley? Hermano, la adoración superficial es una trampa mortal, porque tú crees que eres salvo por seguir ciertos rituales, pero en ese día el Señor va a decirte: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Dios no quiere rituales, Dios no quiere espectáculo, show. Dios quiere un corazón entregado, realmente lleno de obediencia. Lo que nos lleva al cuarto y último punto de hoy. El legalista tiene un falso cambio interior. Versículo 28, 29. Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, en la circuncisión, que no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Hermano, ellos no se le nota ningún cambio real en su corazón. En la intimidad, en lo secreto, tú sacas realmente quiénes son ellos. Vive con ellos 2 semanas, viéndolos por una cámara, y te vas a dar cuenta que son unos hipócritas, que por dentro están vacíos como la carreta. Suenan, pero por dentro no hay un cambio real en su vida. Son sepulcros blanqueados, como dijo el Señor. Por dentro siguen muertos, son engañados, creen que son salvos, pero no lo son. Y créeme, tú no puedes fingir este cambio profundo y real en el corazón. No puedes actuar este cambio. Es Dios el único que puede darlo. Y entiende esto, los cambios o las señales externas no salvan a nadie. La circuncisión no iba a salvar a nadie, porque lo exterior no hace judío a nadie. No importa tanto la señal, sino el significado de la señal. Ellos no la obedecían con el corazón, sino externamente. Estar circuncidado no es una señal externa solamente. Ahí está. La señal es solamente un símbolo. Ellos se jactaban de la circuncisión, pero por dentro estaban incircuncisos. Por dentro no estaban circuncidados. Porque Dios acepta es el cambio interior, el que obra el Espíritu Santo en el corazón. Pablo dice, el verdadero judío lo es en su interior, adentro. No te hace judío el nacer de padres israelitas, ni el circuncidarte, no, es el cambio de corazón que hay en ti. El verdadero judío es el que es hijo espiritual de Abraham. Es decir, el que cree en Jesucristo es hijo de Abraham por la fe. Y nosotros somos tan herederos del pacto como los judíos que creen en el Señor. Porque Pablo dice, la circuncisión no es la literal, no es que corten la piel del prepucio, no, sino la del corazón. Este es el significado real de la circuncisión. El judío interior es el que circuncidó su corazón, no el que sigue superficialmente la ley. Y es el Espíritu Santo, mi hermano, el que obra esta circuncisión en tu corazón. Es cuando tú naces de nuevo, es cuando te da nueva vida, es cuando corta tu pecado y comienza a santificarte. Hoy en día es representado con el bautismo. El bautismo es la señal externa del nuevo pacto. Sin embargo, ocurre lo mismo.
Puede que estés bautizado, pero si no has nacido de nuevo, de nada te sirve el bautismo. El verdadero bautismo es el que ocurre en el interior. Es una señal de arrepentimiento y consagración. ¿De qué te sirve bautizarte si no tienes una verdadera conversión, si no tienes un verdadero arrepentimiento? Es por la circuncisión del corazón que somos hechos miembros del pueblo de Dios, la iglesia del Señor, y somos salvados. La ley de Dios ha sido escrita ahora en el corazón de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos hace obedecer la ley moral del Señor, porque como dice en el capítulo 8, versículo 3, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. La ley de Moisés no podía salvarnos. Tenía que venir el Espíritu Santo para darnos nueva vida y salvarnos. Y esto no es nuevo, hermano. Los judíos debían entender que esto no era algo nuevo. Deuteronomio 30 ya los había dicho. Dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, ahí está, y el corazón de tu descendencia, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y tengas vida. El profeta Jeremías también lo dijo. Dijo, he aquí vienen días en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. ¡Wow! Solo en la carne. Luego dice en el capítulo 31, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O el profeta Ezequiel lo dijo también, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, sensible al espíritu, sensible a las cosas de Dios. El que es judío de esta manera es aprobado, es aceptado, es justificado, no por los hombres, sino por ¿quién? Por Dios. Esta es la aprobación que debemos buscar. Los hombres buscan que tú vivas con rituales, con señales externas, con una vida moral, pero la aprobación de Dios viene del corazón, de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Como dice Samuel, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios ¿qué ve? Dios ve el corazón. El cambio interior se evidencia con un cambio exterior. Ahí está la diferencia. El que es salvo va a dar fruto, pero mi hermano, nunca el exterior va a cambiar el interior. Hermano, los actos religiosos y la adoración externa son mera hipocresía superficial, si no son un reflejo de un interior transformado que obedece la ley de Dios. Arrepintámonos, hermano. Creamos el verdadero evangelio, el que no es por las obras, sino que es por la fe, que es por la gracia y no por la ley. No una obediencia que se basa en actos superficiales, en actos ciegos, que nos jactamos que somos hijos de rey y las iglesias escogidas por Dios, no, sin jactancia alguna. Es solamente por gracia y porque Dios así lo quiso. Cristo murió en la cruz y llevó la maldición de la ley que tú y yo merecíamos, porque no la pudimos obedecer. Nadie ha obedecido la ley perfectamente. Y solamente el Espíritu Santo puede cambiar y regenerar nuestro corazón y circuncidarlo para que seamos verdaderamente salvos. Y tú que no conoces a Cristo, no te dejes llevar por los falsos cristianos que no representan a Cristo. Tú necesitas a Dios, lo necesitas urgente, porque tú eres tan hipócrita como los cristianos hipócritas. Tú eres tan pecador como los
falsos cristianos pecadores. No tienes ninguna excusa. Solamente Cristo puede cumplir la ley por ti y justificarte delante de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede darte nueva vida. Recuerda, una obediencia externa es vana hipocresía si no hay un cambio interior del Espíritu Santo en el corazón humano.